quien pueda, dé paso a su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, Cristian, muchas gracias. Ángela, muchas gracias por la invitación. Como sabes, pues trato de estar ahí muy conectado con todo el tema de INDEAN en el área de ingeniería contra incendio, pues que es el área que trabajo y que me apasiona, y para lo que necesiten pueden contar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bienvenido. Bueno, entonces vamos aquí con la presentación. Ahí la estamos viendo, ¿verdad? Wow, no. Ahí la vemos, perfecto. Sí, ahí se ve. Listo, perfecto. Entonces, en el tema de hoy, que son las especificaciones de extintores en Colombia, vamos a empezar a ver qué requerimos nosotros, tanto distribuidores, comercializadores y también los que denominamos como clientes finales, al momento de necesitar o adquirir un extintor. Muchas veces nos vamos tal vez solamente por el precio o por las descripciones que copiamos de algún contrato, de alguna licitación o de algún otro lugar donde las hemos visto. Mi presentación ya muy amablemente la hizo Cristian, y vamos a empezar con un tema del marco normativo. De pronto muchos que ya trabajan en la parte de extintores, de ingeniería contra incendios, sabemos que los extintores se convierten en esa primera arma para defendernos contra el fuego. Es con el que podemos apagar esos fuegos incipientes o esos conatos de incendio, que son pequeños fuegos, antes de que se activen los siguientes elementos, como son los sistemas de detección, los sistemas de rociadores o esos sistemas ya muy avanzados o específicos de agentes limpios, CO2, pero es el extintor el que se convierte en la primera arma para defendernos, para llegar a combatir ese conato de ese incendio. O mejor aún, ya si el fuego está muy grande y ya con la capacidad de los extintores que tenemos no lo podemos combatir, ese extintor se puede utilizar o se convierte en nuestro mecanismo de defensa para salir. Si bien lo sabemos, y la idea es que nosotros tengamos el conocimiento que ese extintor es el que yo puedo utilizar para llegar a la salida en un momento de emergencia, utilizándolo para abrir camino, abrir espacio, ir apagando los lugares por donde yo voy saliendo. Por ejemplo, si estoy en un tercer, cuarto piso, cojo el extintor y comienzo a abrir camino. Si tengo que bajar por las escaleras y de pronto el fuego ha llegado a las escaleras, con el extintor puedo ir abriendo paso para salir. Entonces es bastante importante y es un tema de prestarle mucha atención. A veces dejamos el tema de los extintores a un lado pensando que no es tan importante de pronto como algunos otros sistemas que hay en protección contra incendios, pero deberíamos darle esa importancia que requiere. En el marco normativo voy a empezar con las normas que están un poco más actualizadas en nuestro país a través de ICONTEC, que es nuestro comité de normalización en Colombia. Trabajamos hace un año, salió esta norma actualizada del 15 de septiembre del 2021. Es la NTC 3808, duramos alrededor de 3-4 años tratando de actualizarla, pues a diferencia digamos, de los Estados Unidos, que son muy juiciosos actualizando normas, nosotros nos demoramos un poco más. La buena noticia es que ya está vigente. Ahorita, en estos momentos, nosotros podemos buscar, consultar las normas en línea a través de ICONTEC. Entonces ahí nos aparecen las normas que están, esas del 15 de septiembre del 2021. La 3808, como lo dice ahí, talleres de recarga y mantenimiento de extintores, y nos habla de los requisitos. Esta norma nos pide los requisitos mínimos que yo debo tener si tengo una empresa, un taller en la que yo hago las actividades de recarga y o mantenimiento de extintores y también el ensamble. Debería yo cumplir con estos requerimientos. Está alineada con la NTC 2885, que como los que no saben o los que bien muy saben, es la adaptación de la NFPA 10. Lo que pasa es que estamos un poco atrasados en su actualización. Entonces es una norma muy importante cuando necesitamos investigar sobre la recarga y mantenimiento de los extintores, tanto para las empresas que manejan este servicio o este producto, como para las personas que necesitan contratar. Es bueno de pronto que se aseguren o que pongan como un requisito que las empresas manejen este tipo de normatividad. Tenemos la NTC 2885, extintores portátiles contra incendio, que como mencioné anteriormente es la adaptación de la NFPA 10, pero aquí tenemos un pequeño inconveniente. La que tenemos actualmente, que nosotros usamos en Colombia, es la que está del 16 de diciembre del 2009. Como ya lo hemos dicho, no somos tan juiciosos en la actualización de normas. En el comité la hemos venido trabajando, que ahorita nos nombró el comité, que es el Comité 19 de Protección y Prevención del Fuego. He tenido la oportunidad de ser el presidente del comité y he participado varios años activamente en esta actualización. ¿Qué hacemos?
congregamos o llamamos a todo el gremio de extintores, a las personas que los utilizan, los comercializan, las personas que los tienen en sus edificios, para que entre todos validen lo que se está haciendo y conozcamos qué es lo que va a salir. Como es una adaptación, lo que se ha hecho con la norma, con la NFPA 10, es coger la traducción en español, verificarla que esté bien. Esta, por ejemplo, tiene algunos elementos de traducción que no eran tan claros para nosotros, y se trabajó con la NFPA 10 del 2018. Un trabajo de 3 años también, salió a consulta pública por ICONTEC, Consejo Colombiano de Seguridad, y ahí lo que se presentó fue que en su consulta pública ya se revisó, ya iba a salir la publicación, pero el convenio o la relación que se tenía entre ICONTEC y la NFPA se pausó. De hecho, afortunadamente, a través del INDEAN se ha hablado con la persona que es el representante de la NFPA en Latinoamérica para tratar de volver a hacer esos lazos de conexión para que la norma o NFPA más bien nos permita volver a utilizar, perdón que se me fue la conexión, ahí están viendo la pantalla, perdón, la presentación. Sí, sí se está viendo. Perfecto. Entonces, lo que se busca ya es ya con la norma que está actualizada, las relaciones, digamos, los acuerdos que tienen que haber entre la NFPA e ICONTEC se vuelvan a restablecer para que podamos sacar la norma. Sería con año de 2022, pero sería la adaptación de la NFPA 10 del 2018. Han cambiado bastantes cosas, como saben, han salido muchísimos elementos más combustibles, de combustión, elementos que pueden llegar a afectar el tema de la protección contra incendios desde los extintores. Entonces, esperemos que esta relación se puedan mejorar, avanzar, llegar a ese acuerdo para que podamos sacar nuestra normatividad actual. Muchas personas nos preguntan, y es, ¿quién me obliga a mí a cumplir con ciertos estándares o ciertos requisitos sobre los extintores en Colombia? Entonces, ¿qué le puede responder o qué le podemos responder a estas empresas que lo necesitan o a los encargados de seguridad industrial ahora, que ha sido una gran adición a las empresas que ya este tema lo manejan las personas de seguridad industrial y no muchas veces de compras? ¿Por qué lo digo? Antes el de compras iba más por el precio, ya las personas de seguridad industrial están buscando ese tema de seguridad, las características y las ventajas que nos pueden brindar los diferentes proveedores que hay en el mercado. Entonces, una de esas es la NCR 10, es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, que tiene 11 capítulos, 11 títulos, que va del título A al título K, y en sus últimos 2 títulos, en el título J, tiene requisitos de protección contra incendio. Acá es donde encontramos lo que nos obliga a tener en las edificaciones los elementos de protección contra incendios, sean detección, sea extinción, sea extintores, y luego en el título K nos va a hablar algo de seguridad humana. Pero en todos los títulos nosotros tenemos el título J, que dice requisitos de protección contra incendio en edificaciones, y adicionalmente en el capítulo J4 nos habla sobre detección y extinción de incendios. Para los que conocen la norma, tenemos una clasificación de las edificaciones de acuerdo a su ocupación. Para los que no, pueden consultarla, esa se puede consultar fácilmente en internet y mirar los capítulos, el título J, y en especial para ver el tema de extintores en el capítulo J4. En cada una de las clasificaciones, al final en el numeral, en este caso el J4 323, nos habla de extintores de fuego portátiles y nos dice, toda edificación clasificada en el grupo de ocupación C, para este caso, que es comercial, debe estar protegida por un sistema de extintores portátiles de fuego diseñados de acuerdo con la última versión de la norma extintores de fuego portátiles NTC 2885. Como les decía, pues tenemos la del 2009, está un poco desactualizada, pero también nos aclara, y con la norma de extintores de fuego portátiles NFPA 10. Entonces ahí digamos que nos protege la ley para que podamos por lo menos utilizar la NTC 2885 que se tenga actualizada, o si queremos ir un poco más allá, la última NFPA 10. Aquí tenemos la NFPA 10, para los que no saben, ya salió la versión NFPA 10 del 2022, está en español, está en inglés. Recordemos que la NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de Estados Unidos, son muy juiciosos en la actualización de normas, cada 3 o cada 4 años están sacando las actualizaciones. Está compuesta por 8 capítulos, los 3-4 primeros capítulos son los normales que maneja la NFPA, y luego nos habla en el tema de extintores todo lo que es la selección, clasificación, nos hablan de capacidades, instalación, periodos y
frecuencias de mantenimiento, periodos y frecuencias de recarga, periodos y frecuencias de pruebas hidrostáticas, que es donde encontramos un gran vacío en Colombia por la falta de conocimiento, tanto de los prestadores de este servicio como de los clientes finales o los tenedores de los extintores. No sabemos cada cuánto hay que revisarlos, cada cuánto hay que hacerle una inspección interna, cada cuánto hay que hacer una prueba hidrostática. Y todo está en la norma. Como vemos, hasta tenemos una norma desde 2009, pero pocas personas las conocemos y las utilizamos. Entonces, una de las invitaciones del día de hoy es a consultar esa norma. Ahora tenemos la ventaja que lo podemos hacer en línea, entramos a Inconte y podemos descargar esas normas y podemos revisarlas constantemente. Y es donde nos basamos para el tema de extintores en Colombia. Ya de tener claro este tema normativo, por ejemplo, las normas principales, porque hay otras como la NTC 652, la 1442 que nos habla de las pruebas de los extintores, el polvo químico seco, pero que nosotros nos basamos para el primer tema que vamos a ver de las especificaciones de los extintores en la NFPA 10 o en la NTC 2885. Hice el ejercicio colocándome del lado de los clientes que van a comprar o de las personas que necesitan un extintor, y lo primero que uno hace generalmente es ahora entrar a los buscadores y buscar lo que uno necesita. Entonces coloqué extintores de 5 libras, eso me parecieron varias opciones y me fui por una de las opciones del mercado americano para, digamos, ver la diferencia que vemos en Colombia. Aquí lo podemos ver, encontré la primera marca, lo coloqué ahí, no hay ningún tema de marcas acá para que lo tengamos claro. Es un extintor que nos dice que está de 5 libras, es lo que las personas buscarían normalmente si vamos a buscar, por ejemplo, un extintor para el automóvil. Es lo que tenemos nosotros en nuestro conocimiento que debería aplicar para un automóvil. ¿Qué diferencias podemos ver por encima de lo que nosotros manejamos con los extintores de nuestro país? Gracias. Ahí el extintor tiene un tema de, hay manguera. Generalmente nuestros extintores en Colombia de 5 libras no tenemos manguera. Es un tema de presupuesto. Por ejemplo, si el extintor vale 10 pesos y le colocamos la manguera, ya no va a valer 10 pesos, sino probablemente va a valer 15 pesos y la persona se va a ir por la empresa que tenga el extintor más económico. Aquí manejamos mucho el tema de la economía y no de la seguridad y de la prevención. Pero si nosotros miramos, es un extintor de 5 libras que para su capacidad de extinción, para las características que fue creado, necesita la manguera para dar ese potencial que puede llegar a tener. Aquí nosotros decimos capacidad 5 libras, pero no sabemos exactamente cuál es esa capacidad de extinción, cuál es su alcance, su potencial, cuánto tiempo dura su descarga, qué es realmente lo que nos debería interesar a nosotros cuando vendemos el producto o cuando lo vamos a comprar. Voy a comprar un extintor para la casa, voy a comprar un extintor para la oficina. Yo debo saber si ese extintor me da la capacidad de extinción y no cuántos libras son. Desafortunadamente en Colombia, a veces creemos que las 5 libras es el peso total del extintor o las 5 libras son la cantidad de contenido, en este caso de polvo químico seco que lleva el extintor dentro. Y realmente no es así. Les voy a explicar lo que se maneja en estos extintores que tienen una clasificación UL. Nosotros adaptamos pues lo que venía de Estados Unidos, se tomó como la forma, las medidas, los diámetros de ese extintor, se actuó y trabajamos que es un extintor de 5 libras, pero no sabemos muchas veces cuál es su capacidad potencial de extinción. Queríamos tener en cuenta, uno, su clasificación ABC, más adelante vamos a ver el tema de clasificación de fuegos. Tenemos aquí una información adicional importante que nos dice 2A, 10BC. Generalmente en Colombia nunca vendemos un extintor o nunca ofrecemos un extintor con estas características. Simplemente decimos es un extintor de 5 libras y le puede servir para su automóvil, que es lo que generalmente manejamos. Y deberíamos ser, es un extintor ABC con clasificación 2A 10BC. ¿Qué me dice eso? Que aquí en esa clase de extintor tuvo que pasar por unas pruebas en los laboratorios de UL y UL le dio esa clasificación, que es 2A 10BC. Adicionalmente nos dan información de las clases del fuego. Entonces nos dice que A nos puede servir para combustibles ordinarios, es decir, este nos va a tener la capacidad de apagar estos combustibles ordinarios. También para la clase B, que son los líquidos inflamables, incendios que involucren equipos eléctricos vivos. Clase C, cuando habla de equipos eléctricos vivos, recordemos que es cuando hay equipos eléctricos energizados, es decir, conectados, que tengan suministro de corriente. No es lo mismo decir que yo tengo un almacenamiento de televisores
que no están energizados a que yo tenga una bodega llena de televisores energizados. Ahí el riesgo y la clase de fuego es diferente, la clase de extintor que debo utilizar. También por eso es muy importante tener en cuenta que las cargas, los estudios de carga de combustible, que también las vemos en la NSR 10, es importante las empresas poder determinar qué carga de combustible tiene para así mismo poder recomendar qué clase y qué cantidad de extintores se necesitan. Tristemente en Colombia no todas las empresas se someten o elaboran estos estudios, pero es de gran importancia porque se hace un paralelo en todos los elementos que se tienen en la empresa, qué carga de combustible y poder determinar si cuenta con sistema de detección y rociadores, cuántos extintores puede llegar a tener, o si no cuenta con ninguno de estos dos sistemas, qué cantidad de extintores se deben aumentar en clasificación, en capacidad y en cantidad para poder cubrir el riesgo. Esto es lo que realmente nos debería importar en la clasificación de un extintor cuando nosotros vamos a adquirir el extintor. Y aquí les hago un pequeño paralelo de los extintores que vemos listados UL, que son los que están acá de color rojo, y los extintores que generalmente manejamos en el país. Vemos una clara diferencia que los extintores de 5 libras, como ya lo mencioné, vienen con boquilla y los de 5 libras vienen con manguera. Aquí estamos reduciendo la capacidad de extinción y su potencial de extinción, porque no es lo mismo disparar el extintor desde la válvula con la boquilla o poderlo disparar con la manguera dirigiéndolo hacia el fuego y poder hacer su forma de barrido, que es lo que se requiere cuando vamos a combatir un fuego. Incluso aquí tenemos el caso que vemos los extintores de 10, de 20 libras, de 30 libras, como lo llamamos acá, en los centros comerciales, teatros, edificaciones con boquilla. Estamos reduciendo en un alto grado su potencial y su capacidad de extinción. Adicionalmente, que nuestros extintores tienen un polvo químico seco que muchas veces no sabemos qué capacidad tiene de extinción. ¿Por qué? Porque desafortunadamente aquí no tenemos un laboratorio o un lugar donde se puedan desarrollar pruebas de extinción y yo pueda determinar qué cantidad de químico me puede dar cierto potencial. Lo que hacemos es adaptarnos a la clasificación de los equipos de Estados Unidos y nos adaptamos a eso. Por eso invito a las empresas que la comercializan, que comercializan extintores, que fabriquen, que nos podamos dar el espacio de hacer esas pruebas, obviamente un poco más a los temas de Colombia que tenemos, pero por lo menos revisar en la norma, por ejemplo, adelantándoles un poco, en el anexo H nos dice para cada tipo de extintor qué desempeño debe tener en tiempo de descarga, en capacidad, en distancia de disparo, cuánto tiempo debe durar. Para la empresa que nosotros tenemos, hemos podido hacer ese tipo de pruebas con el Cuerpo de Bomberos de Tocancipá para determinar el alcance y capacidad que tienen algunos extintores. Y es una prueba que deberíamos hacer para nosotros poder asegurarle al cliente que nuestro extintor va a cumplir en el momento en el que se requiera y no que va a ser una lotería, puede que apague como puede que no apague, pero como nosotros no conocemos la capacidad, por eso no sabemos hasta dónde va a llegar el extintor. En la parte de abajo encontramos la tablita, aquí nos está diciendo un número de modelo, una clasificación y listamiento según UL y una capacidad en libras, que es lo que nosotros generalmente utilizamos. Vamos a ampliar esta tabla acá. Entonces aquí podemos ver una diferencia clara. Aquí nos dice que este extintor, que es el mismo en capacidad en libras, ¿cierto? Es de 5 libras, pero tiene un listamiento, una clasificación y un potencial de extinción diferente. Este, por ejemplo, nos dice 2A, 10BC, y este, siendo el mismo extintor de 5 libras, también en ABC, es 3A, 40BC. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros ofrecemos un extintor de 5 libras, nosotros lo hacemos genérico, pero no sabemos qué es lo que estamos ofreciendo y la persona que lo compra no sabe qué está comprando y si le va a servir para su instalación, para su bodega, para su oficina. A uno a veces lo llaman y le dicen, mire, necesito un extintor, mi bodega tiene 40 metros cuadrados y solo tengo un computador y yo lo almaceno papel y uno mira y no almacena papel, pero almacena combustible. Entonces ahí ya el riesgo cambia, la capacidad del extintor cambia, la clasificación. Por eso no se recomienda solamente hacer esa asesoría por metros cuadrados, igual a norma, si no nos dice por cada tantos metros cuadrados debe hacer una distancia de recorrido por el extintor, pero sí tenemos que tener claro a esa distancia de recorrido qué clase de extintor debo tener de acuerdo a su potencial. Ese es un claro ejemplo de que tenemos 2 extintores de 5 libras, pero con un potencial de extinción diferente, que es muy importante que lo aprendamos a manejar para que podamos nosotros conocer ese extintor hasta dónde nos va a dar. Y tenemos el extintor de 10 libras, que es el que nosotros más conocemos,
según la capacidad, que él viene teniendo una clasificación y un potencial de extinción de 4A 80BC. Entonces ese es el que encontramos generalmente en las empresas, en el centro comercial, en el supermercado, en nuestros conjuntos que están en los gabinetes contra incendios, siempre vemos un extintor amarillito, generalmente de 10 libras, que es lo que nosotros decimos, y con boquilla. Son muy pocos los extintores de 10 libras que debe llevar manguera. En la NTC 1446 nos dice que esos extintores de 10 libras en adelante, por su potencial, deberían tener por lo menos manguera. Ya la NFPA 10 en la versión 2018 ya también se ve que nos indica que esos extintores deberían tener manguera para ser más efectivos y poder aprovechar todo su potencial de descarga. Y así sucesivamente comienza a avanzar, por ejemplo, el de 20 libras ya nos dice que es un 10A 100BC. Pero necesitamos saber, uno, qué nos dicen las letras, y dos, esos números que nos indica, porque como no lo manejamos, no sabemos qué es lo que nos están solicitando con esos números. De esa manera de repaso, para los que lo conocen o de pronto para los que no, tenemos la clasificación de los fuegos que se manejan según el FPA. Tenemos el fuego tipo A, que son de materiales sólidos, todo lo que tiene que ver con madera, papel, cartón, tela y plástico. Estos son todos esos combustibles sólidos que en un momento se llegan a hacer combustión y nos van a generar. Entonces se clasifican dentro del fuego A. Dentro del fuego B tenemos todos los líquidos inflamables, pintura, gasolina, el petróleo y todos sus derivados del petróleo. Ahora recordemos que estos combustibles inflamables no solamente son líquidos, también hay gaseosos, y actualmente tenemos muchos derivados del petróleo en temas de oficina, en los muebles, en las salas de las casas. Esas telas sintéticas son derivados del petróleo y ya pasan de ser un fuego clase A, que a veces cometemos el error en la clasificación, y pasan a ser un fuego de clase B porque es un derivado líquido inflamable. Actualmente se manejan mucho los techos de PVC en las empresas y en las oficinas, y esos techos son derivados del petróleo. Eso comienza cuando se prende, comienzan a caer lluvias y gotas de fuego. Son muy peligrosos para que muchas veces los han colocado en los apartamentos, en las cocinas. Cuando esto se prende se vuelve un riesgo porque primero prende muy rápido, la transmisión de calor y la radiación es muy rápida, y lo que va a hacer es que se consuma todo el techo rápidamente. Adicionalmente que nos van a caer bolas de fuego del techo, como ya les había explicado. Luego tenemos la clasificación C. Aquí también hay, digamos, una confusión en lo que se maneja y pensamos que son equipos eléctricos. De hecho, la imagen, ahí aparece la referencia donde abajo, aparecen equipos eléctricos, y es equipos energizados e instalaciones eléctricas. Recordemos que es para la protección cuando tenemos un equipo energizado, es decir, que tienen corriente en el momento o que está en constante conexión hacia la corriente. Es diferente tener un portátil apagado en su caja, almacenado, a tener 10, 20 en un centro de cómputo que sí están conectados. La diferencia es de que sean equipos energizados, porque ahí ya tendremos que utilizar un extintor y un agente extintor que no conduzca electricidad para protección de la persona que lo está descargando. Tenemos los fuegos clase D, materiales combustibles como el sodio, el potasio, el magnesio, el aluminio. Hay que tener muy en cuenta este tipo de elementos. Hemos encontrado lugares en que los están protegiendo algunos elementos de esos con CO2, y la reacción es peor. Es mejor dejar que se prenda a tratar de apagarlos, por ejemplo, con CO2 o con agua, por su reacción química que puede llegar a presentar. Entonces, siempre invito a que se haga muy bien esa visita técnica de asesoría. De pronto no ir a vender por vender o decir son tantos metros cuadrados, necesita. Dicen 100 metros cuadrados, métale 10 extintores, pero no sabemos cuántas oficinas hay, qué se almacena en la oficina, cuál es el material de los elementos de la oficina. Una cosa es que yo tenga muebles metálicos completamente, que solo tenga muebles de madera, por ejemplo, antigua, que prende mucho más rápido, y eran muebles macizos en madera. Esa clasificación es diferente y no se puede recomendar lo mismo para ambas oficinas porque su material es totalmente diferente. Y tenemos ahora los fuegos de clase K, cocinas comerciales, que hace referencia a la prevención o para tener y poder combatir fuegos, en donde encontramos grasas y aceites de cocina derivados de vegetales o animales. Ahora encontramos extintores tipo K en todas las cocinas, sean que tengan freidoras o no tengan freidoras. Ahí lo dices, para grasas. Cuando tenemos esas grasas haciendo freidoras, no sé, del pollo, de las papas, y no, por ejemplo, donde tengo una plancha, pues no se necesita un extintor tipo K cuando yo voy a estar asando simplemente carne. Puedo tener otro tipo de extintor, pero por mal manejo, incluso lo he encontrado en algunas solicitudes de algunos bomberos, de algunas
ARLs, incluso aseguradoras, que porque hay una cocina ya deben implementar el extintor tipo K y no funciona de esa manera, también para que lo tengamos muy presente. Adicionalmente, el extintor tipo K tiene unas condiciones especiales y específicas en su manguera, en la terminal de manguera, en la composición de su químico, es un químico húmedo. Uno tristemente encuentra extintores con agua y jabón dentro de esos extintores, y si realmente se va a utilizar dentro de una freidora el choque térmico, cuando se llegue a disparar con agua, va a ser peor la posible solución que el mismo fuego. Para que tengamos en cuenta esta clasificación y cómo debemos hacer el estudio, cómo nosotros debemos asesorar a las personas que necesitan un extintor, primero en lo que tienen en sus instalaciones, y sería interesante que se empezara a utilizar mucho esas cargas de combustible para poder saber qué requerimiento tengo y qué extintores necesito. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña explicación de esos números que aparecen al lado de las letras y por qué aparecen, de dónde vienen, porque hablamos de unas pruebas que se hacen para poder hacer esa clasificación, ese potencial de los extintores. Dice, las clasificaciones A y B se le asigna una calificación numérica presidiendo la letra, la cual es un factor importante en la selección apropiada de un extintor. Dicha calificación es una medida relativa de la efectividad de extinción del extintor y se obtiene a partir de pruebas comparativas de incendio. Entonces, importante acá, es una medida relativa de efectividad del extintor y que se ha hecho a través de algunas pruebas que se han realizado para poder determinar que ese extintor se cumple. Entonces, no es que se generó y se hizo de pronto una simulación, un cálculo, no, se han hecho pruebas y se ha podido identificar cuál es el potencial y esa clasificación del número acompañado de la letra. Básicamente, cuando mayor sea el número asociado con la clasificación, más grande será el fuego que el extintor tiene potencial de apagar. Entonces, el número que va al lado de la letra, entre mayor sea el número, es un extintor con mayor capacidad de extinción. Las pruebas o ensayos para determinar la efectividad relativa de extinción de los extintores se realiza según las especificaciones ANSI UL 711, como le mencionaba anteriormente. Si nosotros vamos a la NTC 2885, en su normatividad de referencia está la UL 711, y la UL 711 nos habla sobre todos los tipos de prueba y los estándares que hay para hacerle la prueba a los equipos extintores para saber si pasa. Entonces ahí se determina desde lo peligroso que puede llegar a ser un extintor cuando se cae y le pueda caer a una persona, hasta la capacidad y extinción del fuego, el material de la manguera, el material de la válvula, el material del cilindro, aunque no nos dice qué material exactamente tiene que ser, sí nos dice qué materiales qué condiciones deben cumplir esos materiales para que podamos pasar estas pruebas. Por eso es que los extintores listados UL, ¿cierto?, tienen un costo tan alto, porque es que las empresas tienen que pagar a UL para que le haga las pruebas y adicionalmente se lo certifique y le genere ese número de certificado UL que yo puedo entrar a consultar en línea y saber si el extintor es listado o no es listado. De ahí la diferencia del costo y de extinción de los extintores listados a muchos de los extintores nacionales, no diciendo que los extintores nacionales no sean o no lleguen a cumplir. Tenemos poder de capacidad de realizar ese tipo de pruebas, o por ejemplo mandar un extintor a UL y decirle, UL, hágame un favor y realícele las pruebas de UL 711 y dígame si es listado, porque vale una cantidad de dinero. Entonces, la diferencia, un extintor de 10 libras en Colombia puede valer 50 pesos, el extintor listado llega a valer unos 80, vale 50 pesos el extintor colombiano, el extintor listado puede valer 100, 200 o 250 pesos, de acuerdo también al tema del mercado de temas de nacionalización, de transporte. La diferencia es bastante, consiste en que nos aseguran que el 99.9% de efectividad cuando lo voy a utilizar y ya fue probado para eso. Entonces vamos a entrar en el tema de los números y las letras que tienen los extintores. Un extintor que tenga 1A, 1B. Dice, podría extinguir los incendios clase A, clase B y clase C si es lo suficientemente grande como para enfrentar el incendio. Hasta ahí no nos han dicho nada. Muchas veces vemos los extintores listados, en su parte lateral de la calcomanía traen unos numeritos junto a la letra y muchos de nosotros no entendíamos cuál era ese número. Entonces nos toca entrar a averiguar qué es lo que nos dice ese número y qué era lo que nos decía en la tabla anterior, para que nosotros podamos entender si ese extintor que tengo en la empresa, en la oficina, en el edificio, va a ser capaz de cumplir con las especificaciones o por lo menos con los requerimientos mínimos que necesito en caso de necesitar el extintor. Entonces les decía, el extintor
los extintores listados UL, por ejemplo, este es UL y ULC, ULC Canadá, nos da una clasificación, 1A, 10BC. Por lo menos sabemos que es un extintor ABC porque tiene las 3 clasificaciones y nos está diciendo que funciona para esos 3. Vamos a entrar a mirar qué significa en sus números. Como parte de la clasificación de un extintor de incendios, los números en la etiqueta pueden significar cuánta agua equivalente se necesitaría para hacer coincidir la potencia del agente extinguiendo el incendio de clase A. Como todos sabemos, y ya lo vimos en la parte anterior, los fuegos de clase A son derivados de la madera, son combustibles sólidos. Esos combustibles sólidos, cuando se prenden, el mejor arma para el fuego, como muchos otros elementos, es el agua. Entonces aquí lo que estamos haciendo es una relación de cuántos galones de agua yo necesitaría para que fuera igual de potente o de capaz ese extintor. Entonces el extintor dice que es 1A. Ya vamos a ver qué significa ese 1, cuántos galones equivale. Pero también nos dice, para el fuego de la clase B, la cantidad de superficie o área cuadrada de incendio clase B que la gente puede extinguir. De acuerdo a las pruebas que se han realizado con estos extintores, ellos nos van a decir si es 10B o tiene la capacidad o el potencial de extinguir 40 o 50 pies cuadrados, por ejemplo. Con ese extintor yo debería poder apagar esos 50 pies cuadrados de un fuego combustible que se presentara, y adicionalmente de clase C no tiene un potencial de combustión, está energizado y no me va a pasar nada. Entonces la diferencia, una de las diferencias que tenemos, ningún extintor nacional podría tener esta clasificación porque no tendríamos las pruebas suficientes para saber si cumple o no cumple. Entonces entramos a la aplicación del numerito. Entonces dice, para un incendio de clase A, él contiene el equivalente a 1.25 galones de agua. Entonces, para este ejemplo, quiere decir que ese extintor tiene 1.25 galones de agua, ¿cierto? O sea, quiere decir que si yo cojo 1.25 galones de agua, tengo la misma capacidad que en este extintor, pero es en el polvo, en la capacidad del polvo químico seco que tengo. Por lo tanto, un extintor de 8A combate incendios de clase A de manera equivalente a 10 galones de agua. Cuando nosotros tengamos un extintor que dice 8A, es como si nosotros tuviéramos en nuestras manos la capacidad y la potencia de 10 galones de agua para apagar ese incendio. Entonces, mire lo importante de conocer qué capacidad me puede dar el extintor y qué también estoy respaldado en mi empresa, en mi oficina, en mi edificio, con el extintor que tengo. Y dice, un extintor de 40A ofrece 50 galones de energía para combatir un incendio. Entonces ya estamos entendiendo que el numerito que va al lado de la A lo multiplicamos por 1.25 galones. Algo que manejamos mucho en Colombia y que la gente no sabe de dónde sale, decimos que un extintor de agua de 2.5 galones. Quiere decir que es 2A. ¿Por qué? Pues porque si tiene 1.25 una y yo digo que es 2A, 2.5 galones. Por eso manejamos esa clasificación en los extintores de agua comunes que se manejan, 2A, porque tienen 2.5 galones. Para un incendio clase B, el extintor puede tener un pie cuadrado de área o superficie de incendios de clase B. Les vamos a hablar aquí ya cuando se hacen estas pruebas, tenemos unas que llamamos piscinas metálicas, se hacen unas pruebas, se deposita una cantidad importante de combustible, que eso está en la UL 711, nos dice cuántos galones de combustible yo debo colocar en esa piscina metálica. Si quiero coloco agua, pongo fuego, espero unos minutos de acuerdo a lo que me diga la prueba, que coja calor, que se prenda y luego yo apago y ese extintor me debe apagar. Entonces, dice acá, por lo tanto un extintor 10B puede tener 10 pies cuadrados de fuego de clase B. Entonces, cuando nosotros nos diga que es 10B, tenemos la capacidad de apagar en una piscina, si fuera una piscina, un lugar que tiene combustible, 10 pies cuadrados de fuego. ¿Listo? Un extintor 20B puede tener 20 pies cuadrados y así sucesivamente. Hice la conversión porque nosotros manejamos son metros cuadrados, un pie cuadrado equivale a 0.0929 metros cuadrados, para que hagamos la relación de cuánto es que yo puedo apagar con un extintor, por ejemplo, que tenga 10 pies cuadrados. Tendríamos 10 pies cuadrados por 0.0929, nos daría 0.92 metros cuadrados aproximadamente. Y eso es lo que nos indica el número que acompaña a la letra, es la capacidad de extinción que tiene ese extintor en sus diferentes clasificaciones. Entonces, mire que tener un extintor que funcione, que tenga
la capacidad y que cumpla con las condiciones que se dicen es de bastante ayuda y nos puede solucionar muchos problemas en conatos pequeños o en momentos de emergencia que yo necesite salir con el extintor. Pero debemos tener en cuenta que el extintor no funciona solo, tenemos un equipo que debe estar acompañándole, son las salidas de emergencia, las rutas de evacuación, la buena instalación. Recordemos que en la norma también nos hablan la altura máxima y la altura mínima que debe tener el extintor, que debe estar bien señalizado, que las áreas donde tengo el extintor deben estar limpias, no deben estar obstruidas. Tristemente, cuando uno llega a las empresas, a las bodegas, entonces ahí es donde cuelgan la chaqueta, donde colocan el trapero, o si tenemos almacenamiento de mercancías, no se ve el extintor porque toda la mercancía está generalmente al lado de la columna donde está el extintor, entonces no se ve. ¿Por qué? Porque no le damos la importancia a esta herramienta que es de dejarlo al aire libre, que siempre se vea. Eso es lo que debemos procurar. Después de dar una buena asesoría en la clase y tipo de extintor que se requiere, ya comenzamos a ver el tema de cómo se debe preservar, cómo se debe hacer esa tenencia del extintor dentro de las oficinas, si estamos seguros que la asesoría que dimos, que el extintor que se tiene va a cumplir con los requerimientos. Es donde entra a jugar un papel muy importante los estudios de carga combustible. Aquí tenemos para el caso de los extintores de 10 libras, esta sería la clasificación. Un 4A 80BC. ¿Qué quiere decir? Como les expliqué anteriormente, por cada un A es 1.25 galones. Quiere decir que un 4A da 5 galones y este es 80B. Es como si en ese extintor de 10 libras que denominamos aquí en Colombia, que es el que generalmente nosotros vemos, es como si en ese extintor yo tuviera 50 galones de agua contenidos en ese polvo químico seco y aparte de eso, miramos la clasificación del B, 80B, recordamos que 80B por un pie cuadrado nos da 80 pies cuadrados, aquí no alcanzo a ver la conversión que tengo ahí abajo por el tema de la pantalla, pero entonces eso es lo que nos da, tenemos 5 galones de agua en ese extintor y adicionalmente voy a poder combatir un fuego que tiene 80 pies cuadrados de combustible y adicionalmente me sirve para combatir el fuego de riesgo eléctrico. Entonces ahí tenemos gasolina en una oficina y se me prendió la fotocopiadora, el computador y aparte eso tengo papel. Tengo ahí las resmas de papel con las que imprimo y todo se apagó. Este extintor tiene la capacidad de darnos 5 galones de agua, apagar 80 pies cuadrados de una piscina de combustible y si lo disparo contra esos equipos eléctricos energizados, no voy a tener una descarga eléctrica porque los elementos me protegen de esa posible descarga eléctrica. Esa es una de las especificaciones que deberíamos tener en cuenta cuando hablamos de los extintores, tanto para recarga y mantenimiento como para suministro de los mismos. No solamente son las libras de peso, no es que el extintor de 10 libras pese 10 libras, y aquí nos damos cuenta, el de 5 libras en capacidad no pesa 5 libras, está pesando 9.25 libras. Hay otros que pueden llegar a pesar 9 libras. Depende del material también que se hace. Ahora hay que tener en cuenta qué tipo de material están utilizando para la fabricación. Sabemos que generalmente es lámina Corroll de ciertos calibres. A veces encontramos extintores con calibres muy delgados y se vuelve un riesgo en el momento de la recarga y mantenimiento. Es donde entramos a utilizar la NTC 3808 que nos dice por lo menos qué mínimas condiciones de seguridad debo tener para hacer esa recarga y mantenimiento. Pero adicionalmente, si las láminas no son adecuadas, pues cuando yo tenga el extintor en mis instalaciones podría llegar a causar hasta una explosión si no es de cuidado lo que tenemos que hacer. Entonces, todos estos factores entran a jugar en el peso del extintor, en la capacidad del químico, si le coloco manguera o no. No pesa igual un extintor con boquilla, como generalmente los vemos, o un extintor con su manguera de descarga y su correa de seguridad para la manguera. Todos esos factores van variando nuestro peso del extintor. Entonces, para que tratemos de dejar a un lado que la capacidad de extinción del extintor es por el peso, no tiene nada que ver. Hay otro tema importante, después de haber hecho en el paso y en el orden que nuestra empresa que presta el servicio y suministro de extintores cumple con la NTC 3808, entonces tenemos la camisa de seguridad, las prensas adecuadas, los materiales, seguimos los procesos adecuados, tenemos estándares, ¿cierto? Lo vamos a hacer por ahí un micrófono prendido, ¿me colaboran? Lo que hacemos después es cumplir con los estándares de la NTC 2885, ir a mirar la selección, la clasificación, la instalación, cada cuánto hacer la prueba hidrostática, cada cuánto se hace la revisión e inspección interna del cilindro, porque aquí a todo le llamamos recarga, pero no siempre se hace la recarga del polvo químico seco. Hacemos una revisión, se despresuriza, se hacen las revisiones de las partes, somos juiciosos con el tema, cambiamos estos anillos de seguridad que los colores nos los da el Consejo Colombiano de Seguridad por periodos relativos de tiempo. Eso también viene adaptado de la NFPA 10. Y todos esos procesos se hacen para asegurar
el buen servicio de los extintores, porque lo que se busca en definitiva es que cuando yo necesito utilizar ese elemento, que ojalá sea nunca, pero si lo llego a utilizar, me funcione. Pasa como con las redes contra incendio. Yo tengo redes contra incendio que le hacemos mantenimiento hace 5, 10, 15 años y esperamos que nunca se lleguen a necesitar, pero tienen que estar bien mantenidas, cosa que si llega el momento debe funcionar, al igual que con los sistemas de detección, la limpieza, los mantenimientos programados. Las normas son muy juiciosas diciéndonos cada cuánto, de acuerdo a la clasificación y riesgo, se deben hacer esos mantenimientos. Con los extintores pasa lo mismo. Muchas veces tenemos el mantenimiento de la red contra incendio, del sistema de detección, de los computadores, mantenemos los carros, pero nadie hace el mantenimiento de los extintores. ¿Y a qué me refiero? Si bien es cierto, nosotros mandamos a recargar los extintores cada año, hacer su revisión, su mantenimiento, según la norma, las personas que tienen los extintores, las empresas, los edificios, están en su obligación de revisarlos por lo menos máximo en periodos de 30 días. ¿Para qué? Puede que la empresa haya prestado el servicio y con el tiempo se presenta una falla mecánica y el extintor se comienza a despresurizar. La empresa está en la obligación de revisarlo, llevar una planilla, ya ahora incluso se pueden hacer en medios digitales, ya tenemos software en el mercado que permite subir la información. Entonces, por ejemplo, extintor 1, resección del conjunto Alsacia, entonces lo coloca, sube la información y hay un responsable de quien hace eso. ¿Para qué? Si al siguiente día o a los 3 días llega a haber un incendio, lo primero que llega a hacer la aseguradora es, bueno, ¿usted cumple? Si tiene sistema de detección, si tiene rociadores, sí, o no tengo porque estoy antes de la NCL 10, pero tengo los extintores. Ah, bueno, generalmente cuando no funciona el extintor, a la primera persona que llaman es a esa empresa que prestó el servicio. Entonces la empresa que dice, bueno, yo respondo claramente, pero yo necesito ver que usted hizo esa revisión mensual de que el extintor estaba en óptimas condiciones, porque puede que alguien pasa en los colegios, en las EPS, mueve el pasador, totea el sello, lo despresurizan un poco y nadie informa. En las empresas pasa, nadie dice nada, por temor a que lo sancionen, a que hayan llamados de atención y el extintor comienza a despresurizarse. De ahí la importancia de la responsabilidad que tienen los extintores, valga la redundancia, los dueños, los propietarios, o como lo llama la norma, ¿cierto? La persona encargada de estar revisando ese extintor cada 30 días y no como se hace actualmente o como lo manejamos en Colombia. Algunas empresas somos muy juiciosas colocando la ficha de inspección. Pero ¿qué hacen los de seguridad o las personas encargadas? Generalmente pasan y ponen X. Entonces uno va y mira año 2021, 2022, 2023, 24, 25, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y solo X. Las X no le dicen nada a la persona que va a hacer la revisión. Puede que sea la aseguradora, puede que sea bomberos, ¿cierto? Puede que sea la ARL, porque esa X no me indica nada. ¿Qué es lo que me dice la norma? Yo lo debo revisar a más tiempo, 30 días, pero debo poner qué día lo revisé. Entonces lo que se debe colocar en esa casilla es, hoy por ejemplo, digamos que lo vamos a hacer mañana, pasado mañana, 10, 11 de septiembre, en la casilla de septiembre del año 2022, se coloca el 10 y para mi caso, yo el que lo reviso, 10A. Allá en la oficina de seguridad o de la persona encargada de extintores, tengo que la A corresponde a Andrés Moreno. Puede que tenga una D, que la D corresponde a Darío. Entonces, en octubre, Darío lo revisa el 10D. Entonces, vamos a saber que ese 10A era de Andrés Moreno, que lo revisó en septiembre, y ese 10D lo revisó Darío en octubre. Y que no hubo ninguna novedad. Que si se presenta alguna novedad, se debe registrar, se debe informar a la persona encargada y asimismo llamar a la persona o a la empresa que hizo la recarga o mantenimiento de extintor o el suministro y que nos dé la respectiva garantía. Pero las personas que tienen los extintores son los encargados de mantener el extintor, porque son ellos los que los van a utilizar. Por eso hay esa responsabilidad compartida de generar un buen servicio, de cumplir con la normatividad, pero también que los dueños de los extintores sepan y conozcan hasta dónde van sus responsabilidades. El otro tema, puede que tengamos hasta extintores listados en nuestra compañía, pero si no tenemos claro cómo se utilizan, pues no vamos a hacer nada. Hemos encontrado en investigaciones de incendio que hemos hecho por videos y se ve el extintor, la gente lanza el extintor. ¿Por qué? Porque no se hacen capacitaciones, brigadas de emergencia. Es importante que cuando se hagan estas capacitaciones el personal de la empresa asista. Vuelvo y repito, a veces dejamos de lado y creemos que los extintores no son importantes y pues no asistimos a las capacitaciones. Generalmente uno llega, ¿no? Hay 100 personas programadas para la capacitación, llegan 20, llegan 30 y se pierde la capacitación para los que no fueron, pero para los que fueron sí, porque ya ganan un conocimiento en el momento de emergencia. Ahí está la diferencia en tener buenos extintores
con gente que tenga la capacidad y el conocimiento de utilizarlos, pueden tener buenos extintores con personal que no tiene la capacidad y el conocimiento de utilizarlos. De ahí depende que funcionen. Igual, si usted tiene un buen extintor, la persona no lo sabe utilizar, generalmente lo que vamos a hacer es culpar a la empresa que hizo el servicio y decir, mire, su servicio no me funcionó, no me sirvió, pero uno identificar, a veces ni el sello le quitan, está con el pasador, el extintor está golpeado, y es por ese tipo de variables que la mayoría de personas no saben utilizar un extintor. Podemos llenar la fábrica, la oficina, la edificación de extintores, pero si no tenemos una buena capacitación del uso de los mismos, no vamos a hacer nada. Por eso yo quiero compartir con ustedes un video que yo lo hago en mis capacitaciones de unos muñequitos animados que nos muestran lo que pasa cuando yo no presto atención o cuando no conozco cómo debo utilizar un extintor. Y vuelvo y repito, no solamente el extintor, sino todo lo que va amarrado con él. Las salidas de emergencia, las rutas de evacuación, entonces allá entra la NFPA 101, seguridad humana. Si tengo un sistema de detección y alarma, pues entramos a revisar la NFPA 72 y así sucesivamente. Pero todo es un conjunto, todo es esa ingeniería contra incendio, que si yo ubico un extintor ahí, tengo un pulsador ahí, es por algo. No porque fue el lugar que me quedó con espacio y lo voy a colocar ahí. La altura del extintor, no todos los extintores van instalados a la misma altura. Si es de mayor peso, debe ir a menos altura. Incluso la norma nos dice, usted tiene que mirar qué personal está en la empresa. Si yo tengo solo empresas de pronto mujeres que no tienen tanta fuerza y tengo extintores de 30 libras, como lo llamamos acá, no los voy a colocar a la misma altura porque lo más probable es que ni siquiera lo puedan sacar del soporte. Entonces, son muchas variables las que entran en juego para que podamos utilizar bien el extintor. Les voy a compartir el video. ¿Ahí lo están viendo? No, señor, todavía no apareció. No. Permítanme un segundito porque como es por... A ver si por este lado. Ahí ven el video, la presentación. Ahora sí ya se ve proyectado, sí, señor. Perfecto. Entonces lo voy a devolver para que le pongamos cuidado al tema. Y como siempre los Simpson predicen todo Un lo que pasa. simulacro. ¿Pero de qué tipo? Ah, alerta de fusión, simulacro, frenesí, ataque de Nusino. No, creo que un incendio tradicional estaría bien. Listo, maíz tostado. Oye, es la alarma de incendio. ¡Salgamos de aquí! ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate! ¡Fuera de mi garaje! ¡Ay! ¡Fuego, fuego! ¡Déjame! ¡Ay! ¿Debe tardar tanto tiempo? ¿En cuánto deben evacuar la planta en una emergencia? 45 segundos. ¿Cuánto llevamos ahora? No sé, señor. El cronómetro llega hasta 15 minutos. ¡Demonios! Tengo un hato de alertas tortugas como empleados. ¡Ah! Ahí viene el primero de ellos. Creo que gané, señor Burns. Sí, ganó usted, señor. Ganó más de lo que se imagina. ¡Yahoo! Es verdaderamente vergonzoso. Bueno, hasta ahí va el tema del video y es claramente lo que sucede cuando no sabemos utilizar un extintor. Podemos que los tengamos, como vimos ahí, y utilizamos el extintor para otro manejo o no tenemos la capacidad o el conocimiento de poderlo utilizar, sea en el fuego o para salir. Es evidente que cuando se hacen estas capacitaciones y brigadas se hace con el fin de que las personas puedan llegar a salvar sus vidas. Pueda que nosotros estemos en un centro comercial, en un cine, en un teatro, y el saber utilizar un extintor, en conocer que en todos los lugares públicos tenemos unas salidas de evacuación, unas rutas de emergencia, eso puede llegar a salvar las vidas de nosotros y de nuestras familias. La invitación del día de hoy es que a las personas que trabajamos con la ingeniería contra incendio, con extintores,
nos capacitemos y aumentemos nuestra capacidad y nuestro conocimiento para ofrecer este servicio, y a las personas que están del otro lado, que contratan estos servicios, también tengan un poquito de conocimiento y podamos conocer qué es lo que yo le debo exigir a esa empresa, a esa persona que me está prestando estos servicios, porque ahí depende que yo pueda llegar a salvar la industria, la empresa. Recuerden que la ingeniería contra incendio tiene 3 principios básicos, y es salvar vidas humanas, salvar las edificaciones, lo material y la continuidad del negocio. Muchas gracias. Ahí están mis datos, ingeniero Andrés Moreno, mi correo y mi número de celular. Cristian, muchas gracias. Está en silencio, Cristian. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta capacitación que nos acaba de brindar. Muy interesante el tema de los extintores. Personalmente considero que es el primer paso de acción frente a una situación como lo es el incendio. Entonces, pues sí me parece muy interesante conocer más acerca de los extintores. Vamos a la sección de preguntas que llamo yo, y tenemos acá ya unas preguntitas. Ulises Cornejo dice: ¿los extintores portátiles para fuegos clase K se usan como complemento a sistemas fijos de químico húmedo en cocina? Ok, por normatividad, las cocinas, las recientes, ¿no? Porque recordemos que hay normatividades que vienen desde ciertos años. Todas las cocinas, las campanas donde yo tengo esas freidoras, esas planchas, deberían tener su sistema automático de extinción, ¿cierto? Que son también a base de tipo K, o anteriormente venían con unos polvos químicos secos, pero sí se recomienda que tengan ese extintor adicional. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, generalmente esos sistemas no están bien mantenidos, es decir, no se le hace su mantenimiento frecuente. La norma nos pide que generalmente lo hagamos cada 6 meses, los descargan, no los utilizan. Por ejemplo, esos sistemas automáticos de extinción deberían estar conectados también al suministro de gas, y en caso de emergencia, cuando se va a disparar, él dispara, como va a apagar, pues va a quedar con una fuga de gas. Ese sistema tiene la capacidad de también hacer el bloqueo del suministro de gas. Sí, pero eso va a pasar ya después de que suba demasiado la temperatura y de que ya haya un incendio muy potencial. Por eso se recomienda y se debería tener el extintor tipo K, pero vuelvo y repito, donde se tenga ese tipo de freidoras que utilizan aceites vegetales o animales. Ok, perfecto. Laca Martín dice: ¿por qué los extintores son de color mostaza? ¿Son para los diferentes tamaños? ¿Por qué ese color en particular y no un color rojo? Excelente pregunta. Cuando yo entré al Comité C19, que fue hace varios años, la pregunta era esa, porque uno siempre ve los extintores rojos, y uno viaja y en la mayoría de países los extintores son rojos, y en las películas ve el extintor rojo. Hablando con el CONTEI en el Consejo Colombiano de Seguridad, una investigación que se trató de hacer, lo que se determinó fue: hace muchos años, las empresas que trabajaban en las industrias, pues el grado en Colombia de analfabetismo era mayor, entonces muchas de las personas no sabían leer. Entonces, ¿cómo explicarle a las personas, o cómo decirle que si tengo 5 extintores rojos de diferente clasificación, por ejemplo ABC, ¿cierto? BC o K, todos rojos, cómo le digo a ellos que lean si no van a entender? Entonces, la solución que se planteó es: pues vamos a hacerlos amarillos, ese color mostaza que sea amarillo va a ser el ABC, el rojo va a ser BC, hemos visto el de color blanco, que son los agentes limpios, y el verde o plateado van a ser los de agua, para poder identificarlo y explicarle a las personas qué tipo de extintores deberían utilizar en cada una de las emergencias. Es la información que hemos alcanzado a recolectar, o que tengo en el momento para esa pregunta. Ok, bueno, mire, Cristian Parrado nos pregunta: ¿qué otras marcas de extintores listados UL son fácilmente de adquirir en Colombia, aparte de Amerex y Bucay? Bueno, pues ahorita fácil adquirir cualquiera de esas dos no es tan fácil. Generalmente las importaciones, o hace un tiempo antes de pandemia, siempre los importadores tenían en su stock. Ahora generalmente si uno necesita un extintor hay que pedirlo. Entonces me atrevería a decir que ahorita que fácil no es fácil ninguno. Generalmente lo que le dicen a uno es un adelanto, importación a 60 días, y cuando llegue se entrega. Entonces, digamos que en el mercado actualmente es que ni siquiera los mismos extintores nacionales que se manejan está fácil de conseguir por temas de suministro y materias primas. Actualmente está complicado poder conseguir extintores listados de una manera inmediata. Ok, perfecto. Bueno, Carlos Salas nos pregunta:
¿por qué el extintor Solcaflam ha venido saliendo del mercado? Excelente. A través del medio ambiente en su unidad sectorial de la capa de ozono y de los tratados que se han firmado, como en el Montreal y todas las firmas de tratados de medioambientales, Colombia está en esos tratados y se compromete a eliminar todas las sustancias que sean agotadoras de la capa de ozono. Entonces está comprobado que el HCFC 123 es un agotador de la capa de ozono. Adicionalmente, para nosotros como país y como gremio de extintores, ingeniería contra incendio, es una ventaja que se haga porque es que tristemente esos extintores blancos, muchos de ellos no sabemos qué tienen. Si sea ese compuesto químico que llaman Solcaflan, que es una marca registrada, no todos son Solcaflan, es un agente extintor que es HCFC 123, pero hay muchos extintores de esos que pueden tener agua, tiner, barzol, de hecho utilizan algo muy parecido, otra molécula, HCFC 100 y otros números, y no se sabe que tengan, igualmente son agotadores de la capa de ozono y cuando se utilizan llegan a ser más combustibles que lo mismo que se está incendiando. Entonces, por eso se tiene primero por los tratados de medio ambiente, de hecho hasta el 2030 quedó la importación de esos agentes limpios, lo que se recomienda que es que las personas que tienen esos extintores ya no los manden a recargar, los tengan ahí, cuando los tengan que utilizar, pues los utilicen y comiencen a buscar extintores que puedan reemplazar, como el CO2 o el water mist. Tener muy en cuenta, hay empresas que dicen, yo le recojo ese extintor y le vendo otro. Las empresas de extintores, digamos, no lo podrían hacer porque tendrían que suministrarles a ustedes un certificado de disposición final. Y eso está directamente aprobado por el medio ambiente y que hasta el momento sepa y conozcan en ninguna empresa de extintores que pueda hacer eso. Porque dicen, no, tranquilo, yo se lo cambio. ¿Y qué hace? Se llevan ese extintor de un lado y van y lo venden en otra empresa como si fuera nuevo. Ok, perfecto. Bueno, Jessica Salazar nos pregunta, ¿cuál es el tiempo máximo de duración de un extintor? Hay variables, ¿no? Digamos, si yo tengo un extintor en una oficina, pues probablemente el extintor de la oficina me puede durar 20, 30 años. De hecho, hemos encontrado en platas muy antiguas, hay extintores del 70, del 60, que han pasado por un proceso de un buen mantenimiento y una revisión. ¿Qué pasa? Las partes mecánicas muchas veces de las válvulas son las que comienzan a fallar. Pero para responder puntualmente la pregunta, ahí deberíamos ir a la norma y la norma me dice que cada tiempo yo debería hacer una prueba hidrostática para saber la capacidad del cilindro, a ver si lo puedo seguir teniendo o no. Entonces, por ejemplo, a veces es mucho más económico cambiar el cilindro de los extintores ABC de polvo químico seco que hacer la prueba hidrostática. En cambio, en los CO2 sí sale más económico hacer la prueba hidrostática y volver a recargarlos que adquirir uno nuevo. Pero depende mucho del lugar en que se tenga y el estado en el que esté. Ok, perfecto. Nelson Aguirre nos dice también que cuál es la cantidad máxima de recargas de un extintor. Ahí volvemos al tema, entonces es muy importante que cuando prestemos el servicio nosotros tengamos esa capacidad y conocimiento de mirar las condiciones externas que nos muestra el extintor. Muchas veces por deterioro natural se puede ver que el extintor está prácticamente oxidado, entonces en la empresa nosotros recomendamos, si usted lo ve ya así por encima, que ya está muy deteriorado, ni siquiera trate de recargarlo. Entonces ahí entramos a utilizar la NTC 3808, que en el momento de recarga tenga sus elementos indicados, su camisa de seguridad, para que no se le vaya a explotar. Entonces un extintor lo puedo recargar 100 veces y puede que me funcione si estamos teniendo los cuidados apropiados en el mantenimiento, en las pruebas hidrostáticas, no está al aire, al agua y al sol. Eso depende también del lugar donde se tenga, pero yo lo podría recargar 100 veces sin ningún problema, dado caso. Ok. Ulises Cornejo pregunta, ¿es posible cambiar el agente extinguidor de un extintor? Bueno, contestándolo, posible lo podemos hacer, no hay cosas imposibles, ¿verdad? Pero la norma nos indica que yo no debo cambiar los agentes de extintor, es decir, si es una ABC y lo cambio por un BC, no se debe hacer. Peor aún, si tengo un extintor de agua, que hay otro problema que tenemos en Colombia, los extintores de agua los ensamblamos en lámina cold roll, por eso se oxidan tanto, se perforan tanto, los de agua deberían ser en acero inoxidable. Colombia, ¿qué hacemos? Los tenemos verdes porque es de agua, los mandan a pintar que porque es que ahora voy a hacer ABC y me pidieron ABC los bomberos, y hay empresas que prestan ese servicio. No, yo cuando voy a colocar el químico ahí se va a humedecer y va a ser peor. No se debe cambiar ninguna clasificación de los extintores. Si es ABC, siempre debe ser ABC. Si es BC, siempre BC. Si es agente limpio, siempre agente limpio. A veces le dicen, yo le recojo ese extintor de agente limpio y le traigo una BC en el mismo. No funciona, no debe ser así. Por normatividad no se recomienda. Ok, Ulises también dentro de la misma pregunta nos dice que si se puede aplicar polvo químico en un extintor de agua a presión.
No, por lo que decía anteriormente. El polvo químico se va a compactar. Al entrar con el agua y estar bastante tiempo ahí se compacta. De hecho, por eso es que los extintores se presurizan es con nitrógeno, que es seco, y no con oxígeno, que es otro problema. Hay gente que por costos coge un compresor, los presuriza con oxígeno y el oxígeno produce humedad, y cuando produce humedad el químico se compacte. Cuando lo voy a disparar, pues no sale nada del agente extintor, entonces no se debe hacer. Listo, perfecto, Inge. Y la última pregunta es, ¿cuál es la forma más efectiva de aplicar el agente del extintor? ¿De qué agente? Bueno, hay diferentes, para cada uno de los agentes hay sistemas diferentes. Para el polvo químico seco tenemos unas máquinas llenadoras, sí, lo podemos hacer manual, pero ya hay máquinas llenadoras que lo pueden hacer. De hecho, cuando uno importa las máquinas, uno las importa y las importa generalmente a Estados Unidos de la China con la intención de que va a funcionar igual acá. El químico de allá es mucho mejor a los químicos que manejamos acá. Entonces, muchas veces las máquinas no sirven, tocaría hacerlo manual. El agente limpio se debe envasar, reenvasar o para la disposición final por medio de unos elementos especiales que se debe hacer para la disposición. Y el CO2, pues también hay las botellas de CO2 con su máquina que nos permite la conexión entre la botella y el equipo. Anteriormente se hacía directo, no se recomienda por temas de seguridad. Ok, perfecto. Bueno, ingeniero, por el momento no tenemos más preguntas. Agradezco muchísimo su intervención, muchísimas gracias. Este tema creo que es uno de los temas más importantes por lo que decía anteriormente. Finalmente los extintores son nuestra primera línea de defensa, por así decirlo, frente al fuego. Y pues nada, considero que es un tema demasiado importante para las personas, capacitarlas y que tengan en cuenta qué agente es el que deben tener en cada momento o en cada oficina o en cada lugar en el que se encuentren. Le agradezco muchísimo, ingeniero Andrés, por su intervención. Muchas gracias por participar con INDEAN. Sinceramente es un placer tenerlo en nuestro jueves de capacitación. Espero que hayan muchísimos más temas más adelante. Nuevamente, muchísimas gracias. Cristian, a ustedes, muchas gracias a INDEAN por abrirnos las puertas, por invitarme. Y claro que sí, esperemos que sean muchos jueves más de capacitación en los que nos podamos ver. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, ingeniero. Nuevamente a todos los asistentes, también ustedes, muchísimas gracias por participar. Gracias por hacer parte de este equipo INDEAN que hemos formado. Gracias por estar presentes en este espacio que abrimos a ustedes para que puedan capacitarse, para que puedan actualizarse en muchos temas importantes como lo son los extintores y todos estos temas. Los invitamos, como en un principio dijo Ángela, a que las personas que estén interesadas en nuestro curso de diseño e instalación, es un curso avanzado de diseño e instalación de redes hidráulicas, gas, sanitarias y protección contra incendio. Con mucho gusto me pueden escribir directamente aquí en el chat o se pueden comunicar con nosotros a las líneas de WhatsApp. Estaremos muy pendientes cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable. Que tengan todos muy buena noche. Muchas gracias, hasta luego a todos.